Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Miraflores TV Digital. Soy Rosana de Ur y estamos en Escala en Miraflores. En este nuevo formato hemos iniciado a hacer pequeños videos explicativos sobre diferentes temas. Esta vez estamos tratando el tema de la adopción. Hemos tratado la adopción nacional. ¿Qué es la adopción? La adopción, como todos sabemos, desde el punto de vista emocional, familiar, emotivo, vivencial, es la mejor manera de crear una familia para aquellos que no pueden tener hijos biológicos o que de una u otra manera siempre han deseado tener un hijo adoptivo. En términos jurídicos, es la medida de la última ratio. Eso no quiere decir que sea lo último que hay que hacer, sino es la medida asegurativa, que en realidad siempre está en favor del niño, joven niño o adolescente. Es la medida por la cual, una vez que se ha perdido la patria potestad de los padres, ¿no?, el Estado dispone que el niño sea entregado a una familia que previamente ha cumplido ciertos requisitos, que ya hemos explicado, que previamente ha cumplido ciertos requisitos y en una suerte de Consejo Nacional de Adopciones designa un niño, ¿cierto? Esa es la adopción nacional, en términos de resumen. Ahora vamos a tratar el tema de la adopción internacional y posteriormente trataremos la adopción especial también. ¿Qué es la adopción internacional? La adopción internacional es aquella adopción que se realiza entre dos países, es decir, un niño o niña o adolescente que reside en un país de origen y una familia que reside en otro país de origen. Vamos a hablar sobre la adopción internacional en Perú, porque también se puede dar de diferentes países, que lo explicaremos más adelante, es decir, de Perú hacia afuera, padres adoptantes peruanos que desean adoptar niños en el extranjero. Pero hoy nos vamos a dedicar al tema de la adopción netamente internacional. ¿Por qué existe la adopción internacional? La adopción internacional en realidad surgió, digamos, después de la Primera Guerra Mundial. Siempre ha existido desde la corte de Hammurabi, ¿no? Es decir, miles de años antes de Cristo, y fue perfeccionada ya con el derecho romano, ¿no? Es el mejor ejemplo de la adopción a nivel mundial porque precisamente la primera adopción que nosotros podemos reconocer es la del César hacia el hijo y que lo adopta para hacerlo emperador de Roma, ¿no? Bueno, de ahí en adelante se ha ido, digamos, perfeccionando las normas de adopción a nivel internacional. Hemos tenido épocas tristes, estamos tristes, diría yo, porque épocas en las cuales en realidad no era una adopción internacional, sino se trataba más que nada de una trata, una especie de compra-venta legalizada de una u otra manera. Tema que podríamos nosotros tratar más adelante. El Perú no escapó tampoco de esta suerte de adopciones civiles que se han venido llevando a cabo a partir de los años 70. Pero a partir del año 1992 cambió completamente la legislación y nosotros, que habiendo sido uno de los países que primero se adhirió y firmó la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1989, poniéndole la práctica en 1993, entonces hemos aceptado el artículo 21. ¿Y por qué les explico todo esto? Porque el artículo 21 de la Convención habla sobre la subsidiariedad, es decir, el niño, niña o adolescente tiene derecho a conservar en la medida de lo posible sus costumbres, sus raíces y sus orígenes. Aunque ciertamente desde el momento en que se hizo la convención al día de hoy, ya casi después, casi 35 a 32, 33 años, ya ha pasado mucho, no existía el Internet, no existía esa comunicación directa que podía haber en el mismo tiempo y hora. Entonces creo que el concepto de subsidiariedad como derecho a conservación del niño, niña y adolescente, de sus orígenes, costumbres y raíces, podría haberse modificado en el tiempo. No obstante ello, ¿qué significa? Significa que los niños y niñas tienen derecho, primero que nada, a pertenecer, a vivir y crecer desarrollándose en el mismo contexto en el cual han nacido. Esto significa que las adopciones nacionales son aquellas que tienen el privilegio de ser atendidas primigeniamente. La adopción internacional, por la subsidiariedad que se cumple plenamente en nuestro país, es la adopción que se atiende en segundo nivel. Ahora,
¿Por qué nosotros decimos el segundo nivel? Porque necesitamos, además, de acuerdo a la Convención, uno de los requisitos fundamentales para que exista la adopción internacional en el Perú es que sean los países de residencia, que nosotros llamamos, le explicaba anteriormente, países de residencia y país de origen. País de origen es donde viven los niños y el país de residencia de donde vienen las familias, según lo establecido en el convenio relativo a la protección y a la colaboración en materia de adopción internacional, que es anexo de la Convención sobre los Derechos del Niño y que establece las reglas por las cuales se puede llevar a cabo una adopción internacional. ¿No es cierto? Un requisito básico y fundamental para que en nuestro país se lleve a cabo la adopción internacional es que el país de residencia de la familia que quiera adoptar tenga y haya firmado el convenio de la Haya, es decir, el convenio relativo a la protección, ¿no es cierto?, a la protección de los derechos del niño y a la colaboración en materia de adopción internacional. Hay veces en los cuales Italia, España y Canadá, me parece, firmaron convenios en el tiempo en el cual todavía no se había puesto en vigencia la Convención sobre los Derechos del Niño, firmaron convenios marcos que son de especial relevancia porque fueron convenios firmados por nuestros presidentes y ratificados por nuestros congresos. Esos convenios marcos establecen una serie de requisitos y una serie de normas que los dos países deben de cumplir uno y el otro. Tienen protocolos de aplicación. Es así que hay unas pequeñas diferencias entre la adopción general y la adopción con estos países. Pequeñas, digo yo, porque en realidad la responsabilidad del niño, niña o adolescente la asume el país una vez que el niño ha sido adoptado, la asume el país de residencia. ¿No es cierto? Y la garantía de esta protección del niño la constituyen estos convenios marcos con estos países y para los otros la constituyen también las autoridades centrales que han sido creadas a raíz del convenio relativo a la protección, valga la redundancia, y a la colaboración en materia de adopción internacional. Dicho esto, en la adopción en el Perú, ¿por qué quieren venir a adoptar en el Perú los extranjeros? Porque nosotros tenemos el sistema, uno de los sistemas más garantistas y más seguros del mundo. ¿Qué significa esto? Significa que acá no hay posibilidad en adopción internacional. Vamos a hablar posteriormente de adopción nacional con esta tercera opción que regresa al Código de 1852, que es la adopción por acogimiento, pero no es el tema hoy día a tratar. Decía que la adopción internacional y el Perú es uno de los países privilegiados en el tema porque tenemos una ley exclusivamente garantista. ¿Esto qué significa? Significa que en el país los extranjeros solo pueden adoptar a aquellos niños que han sido previamente declarados, así como los nacionales, previamente declarados en desprotección, en estado de desprotección familiar. ¿Qué es el estado de desprotección familiar? Es un estado jurídico que es mencionado por un juez en una sentencia, establecido por un juez en una sentencia, luego de haberse realizado las investigaciones pertinentes con respecto a la familia biológica del niño, niña o adolescente o el menor de edad. Una vez que se han realizado todas las diligencias previas, es decir, se ha hecho la ubicación y búsqueda de los padres, se ha constatado verdaderamente que ha habido lesión en el caso de maltrato, violencia sexual o cualquier otro motivo que haya sido por el cual el niño haya sido extraído del domicilio o en abandono, o haya sido declarado, no declarado, sino haya sido dejado en abandono por parte de sus progenitores. Entonces, cuando se han hecho todas las indagaciones posibles y la familia biológica no lo puede tener, no está en posibilidades de tenerlo o simplemente no existe, no se le ubica, es ahí cuando después de hacer las notificaciones pertinentes al defensor público o defensor del niño, a la fiscalía, el juez decide realizar una declaración de desprotección del niño y consecuentemente la pérdida de patria potestad, ordenando en la misma sentencia que el niño sea puesto a disposición de la Dirección General de Adopciones para su adopción, es decir, lo decreta un niño adoptable. Una vez que el niño es adoptable, ingresa al sistema de adopciones y es clasificado por sus características personales. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños muchas veces tienen características especiales,
motivadas por la edad, son niños mayores de 6 años o niños que tienen alguna dificultad, niños que vienen de grupos de hermanos también, ¿no? Y ingresan lo que se llamaría las adopciones especiales, mientras los otros niños en adopciones regulares. Una vez que se hace el informe previo del niño, se le declara nuevamente administrativamente en adoptabilidad. ¿Qué necesitamos para declarar a un niño en adoptabilidad? Que se cumpla lo establecido, sobre todo en las observaciones del Comité de las Naciones Unidas. La observación 12, que es la del derecho del niño a emitir opinión sobre los asuntos de su competencia. Esto no quiere decir que vaya a tomar la decisión, pero sí va a emitir opinión. Es decir, se le prepara al niño para que emita la opinión de ser o no ser adoptado. Ustedes dirán que tiene que ver esto con la adopción internacional. Pues tiene que ver muchísimo, porque una vez que el niño ha sido designado o entra en una suerte de matching, digamos, o un equipo técnico ve las mejores posibilidades del niño, un abanico de posibilidades del niño, y encuentra que dentro de las familias nacionales, que son prioritarias, no existe una familia que reúna las características necesarias y las herramientas suficientes para poder darle al niño un hogar que requiera para su formación futura y que crezca en un hogar armónico, sereno y seguro, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde se va a decretar la adopción internacional. Ese niño va a ser ingresado a una suerte de terna o dupla entre dos familias que reúnan las mismas características. También hay que compulsar a las familias para que no entre una con desventaja de la otra, pero lo más importante y el motor de la acción es verdaderamente el interés superior del niño, ¿no? O el interés o el bienestar integral del niño, que también son dos conceptos bastante, pareciera que son los mismos, pero tienen sus diferenciaciones bastante importantes. Entonces, resumidas cuentas, un niño y una niña solo pueden ser dados en adopción a una familia internacional cuando esta familia, que proviene de un país que, habiendo firmado el convenio relativo a la protección y a la colaboración en materia de adopción internacional o la Convención sobre los Derechos del Niño, o que además tenga un convenio marco suscrito con el Perú, puede venir después de seguir y establecer un trámite en su país y tener una declaración de adoptabilidad, ¿no es cierto?, de idoneidad para la adoptabilidad. Una vez que tiene la declaratoria de idoneidad para la adoptabilidad, inicia el proceso que conversaremos más adelante y en otro pequeño video para explicar cuáles son los requisitos, cuánto tiempo tarda mayormente, qué es lo que necesita una familia internacional para venir a adoptar al Perú, ¿no es cierto? Pero básicamente la adopción internacional es aquella que se realiza con la autorización de ambos países, es decir, el país receptor y el país de origen, o el país de residencia y el país de origen del niño, niña o adolescente. Una vez que se realiza este proceso de adopción, tiene que haber cartas, ¿saben ustedes? Tiene que haber cartas entre las autoridades de ambos países. Una de ellas es autorizando la adopción, la segunda es autorizando el ingreso del niño al país de residencia y al que será su país nuevamente. Entonces hay una comunicación entre ambas autoridades centrales, generalmente por medio de organismos debidamente acreditados, como es el mío, y tenemos convenios marcos, le explicaba, con 3 o 4 países, y el convenio que es el que mayoritariamente reúne a todo el mundo jurídicamente hablando con respecto a los niños. Cabe resaltar que, y es lindo decirlo, no me cansaré de decirlo nunca, la única norma que es aplicable universalmente es la Declaración de los Derechos del Niño, porque ha sido firmada por todos los países del mundo y porque además tiene carácter de constitucional, ¿no es cierto? Una vez que nosotros, como les he explicado, es un procedimiento completamente garantista, porque no hay escape, no hay escapatoria posible, no hay modo de que una persona pueda decidir dar a su hijo en adopción y entregárselo a una persona que se lo va a llevar posteriormente. Es decir, legalmente no hay manera de hacerlo, no.
Esto es lo que quería explicarles el día de hoy. Más adelante en este nuevo formato vamos a explicar cómo se lleva a cabo una adopción internacional. Muchísimas gracias.